Siguiendo en este orden cronológico de los evangelios, llegamos entonces ahora a la visita que el Señor le hizo a Simón el fariseo. La relación entre Jesús y los principales partidos religiosos de su tiempo se estaba deteriorando. Hubo intercambios acalorados, acusaciones acaloradas, pero hasta ahora los fariseos no habían declarado públicamente que Jesús fuera un enemigo del pueblo y un blasfemo. Lo estaban observando de cerca, pero algunos todavía estaban abiertos. Algunos estaban indecisos en su opinión sobre el Señor. Y aparentemente, Simón, el fariseo, era uno de ellos. Lucas 7, del verso 36 al 50, nos habla de esta visita en la casa de Simón el fariseo, la visita que el Señor le hace, y se resalta en particular la presencia inesperada de una mujer pecadora. Lucas 7 registra la historia de una mujer pecadora lavando los pies de Jesús. Y esta historia está dividida en 4 secciones. La primera, del verso 36 al 39. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mientras Jesús comía en la casa de un fariseo, aquí no se nos dice el nombre de este fariseo, pero en el resto de la narración lo vamos a leer. Se llamaba Simón. Una mujer, quien fue anotada como pecadora, lo dice ahí el verso 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, vino y se puso a los pies de Jesús, lavó los pies del Señor con sus lágrimas y los secó con su cabello. El fariseo concluye que Jesús no podía ser profeta, porque si lo fuera, sabría que esta mujer era una mujer pecadora y no tendría nada que ver con ella. Esa es la primera sección en que está dividida esta narración. La segunda sección, encontramos al Señor Jesús dando una parábola de 2 deudores, mostrando que al que le fue perdonado más es el que más ama. Dice, verso 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Viene ahora la tercera sección, en donde el Señor Jesús
procede a contrastar a este fariseo que, como dice el verso 30, se llamaba Simón, a contrastar a Simón el fariseo y la mujer. Todo lo que el fariseo no había hecho por Jesús, esta mujer lo había hecho. Ella lavó sus pies, lo besó y ungió con aceite. Leamos. Verso 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y llegamos ahora a la cuarta y última sección de lo que se nos dice en Lucas capítulo 7. En el verso 48 al 50, Jesús perdona a esta mujer pecadora. Dice, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Este ungimiento en la casa de Simón el fariseo, no lo debemos confundir con el ungimiento en Betania, que está registrado en Mateo capítulo 26. El personaje del cual estamos leyendo aquí en Lucas 7 es Simón el fariseo. En Betania, en Mateo capítulo 26, es Simón el leproso. Unos pocos recordatorios, hermanos, acerca de las costumbres de esos días nos ayudará a un mejor entendimiento de esta historia que se nos narra aquí en Lucas capítulo 7. Una parte interesante de la vida del Medio Oriente antiguo era el énfasis en la hospitalidad. En las fiestas, las casas se dejaban abiertas y los que no habían sido invitados tenían la libertad para entrar al patio abierto de la casa y contemplar la fiesta. Cuando un rabino, cuando un maestro estaba en una comida, cualquiera podía venir libremente. Eso explica por qué la mujer pecadora estaba en la casa del fariseo sin una invitación. En esa época era costumbre que el anfitrión o el dueño de la casa normalmente daba la bienvenida al invitado con un beso. Lavaba sus pies y a veces ungía su cabeza con aceite. No hacer esto era considerado descortés. Señor Buckley, en su comentario, dice: cuando entraba un invitado en una casa así, era corriente que se hicieran tres cosas. El anfitrión le ponía la mano en el hombro al huésped y le daba un beso de paz. Era una señal de respeto que jamás se omitía en el caso de un rabino distinguido. Los caminos eran de tierra, polvorientos, y el calzado no era más que suelas sujetas al pie con correas, y por eso
se le echaba agua en los pies al huésped para limpiárselos y refrescárselos. O bien se quemaba un poquito de incienso o se le echaba un poco de esencia de rosas al invitado en la cabeza. Eran cosas que exigían los buenos modales, pero que no se cumplieron en este caso. Lo siguiente a tener en cuenta, hermanos, es que leemos nosotros que ellos se sentaron a la mesa. En el Oriente, a diferencia de nosotros que estamos en el Occidente, en el Oriente, y quiero que le presten atención a la imagen que están viendo ustedes en pantalla, el invitado no se sentaba con sus pies debajo de la mesa como lo hacemos nosotros, sino que se reclinaba. Se reclinaba sobre un sofá bajo y descansaba sobre su codo izquierdo con sus pies estirados atrás de él. La imagen que ustedes están viendo ahí es representativa de cómo era la forma en que ellos se sentaban a la mesa. No a la usanza occidental, que hay unas sillas y nuestros pies, cuando nos sentamos, quedan debajo de la mesa. Dice el señor Barclay en su comentario. En el Oriente, los comensales no se sentaban, sino que se reclinaban ante la mesa en sofás bajos, apoyándose en el brazo izquierdo para dejar libre el derecho para comer. Tenían los pies extendidos hacia afuera y se quitaban las sandalias durante la comida. Así se comprende cómo llegó la mujer a los pies de él. Otro escritor nos habla al respecto. El señor Alfred Edersheim, en su libro La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, dice, estaban todos sentados, o mejor dicho, reclinados. La Mishnah algunas veces lo llama sentarse y reclinarse alrededor de la mesa. El cuerpo apoyado sobre el diván, los pies vueltos en dirección opuesta a la mesa, hacia la pared, mientras que el codo izquierdo descansaba sobre la mesa. Una vez más repito, ustedes pueden observar entonces en el gráfico que está en pantalla cómo era la costumbre oriental de sentarse a la mesa. Es por esto que la mujer pudo estar a los pies del Señor y lavarlo con sus lágrimas. Aunque todos son pecadores, algunos de una clase son etiquetados como pecadores o parias de la sociedad. Algunos piensan que esta mujer pudo haber sido una prostituta. Ahora, quiero que consideremos algunas lecciones prácticas que aprendemos de esta historia. Y la primera, reconocimiento de la necesidad de uno. En ese momento llegó uno que no había sido invitado. Uno cuya forma de vida era bien conocida por Simón y varios de sus invitados. Ella había oído que Jesús estaba comiendo en la casa de Simón y su deseo de verlo la incitó. Ahora, eso que ella hizo fue algo audaz. Entrar sin ser invitada a la casa de un fariseo. Pero el conocimiento de que Jesús estaba allí y su urgente necesidad de verlo le dieron el valor para ir. Ella vino trayendo un frasco de alabastro con perfume para ungir los pies del Señor. Dice el verso 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Mientras
sus lágrimas caían sobre los pies del Señor, usó su cabello para secarlos. La mujer reconoció que estaba en pecado y que necesitaba del Señor. De hecho, no parecía estar consciente de nada más. Y eso es evidente en que vino a Jesús. Estaba llorando. Era considerada una paria y recibió el perdón. Verso 38. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y el Señor le dijo a esta mujer: tus pecados te son perdonados. El Señor se da cuenta de cuán terrible es su condición espiritual y le ofrece el perdón. En el verso 39, Simón, el fariseo, parece que esa necesidad de esta mujer nunca cruzó por su mente. Cuando él pensó en el pecado, no pensó en el suyo, sino en el de la mujer. Dice el verso 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero Jesús se da cuenta de la terrible condición espiritual de ella. Ahora, otra lección que aprendemos de esta historia es la relación de la verdadera necesidad y amor. La vergüenza de esta mujer, su penitencia, sus lágrimas, no produjo ningún sentimiento de compasión ni de simpatía en Simón el fariseo. Como acabamos de leer, Simón pensó para sí mismo que si Jesús hubiera sido verdaderamente un profeta, habría sabido qué clase de mujer era esta y le habría repugnado despidiéndola. Si bien Simón no dijo estas cosas, Jesús conocía sus pensamientos. Dice el verso 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. El fariseo no vio la necesidad que ella tenía. No le muestra amor hacia Jesús o a la mujer. Dice en el verso 47, palabras del Señor: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, el Señor le presenta una parábola y le dice: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cuando fue preguntado por el Señor cuál de los dos amaría más a su acreedor, Simón respondió correctamente que sería aquel que tuviera la mayor deuda perdonada. Entonces Jesús hizo la aplicación con esta parábola. Otra lección que aprendemos de esta historia es la manera como él fue tratado. Cuando el Señor entró en Simón, ni siquiera había sido tratado con la cortesía normal que se le brinda a un invitado. El Señor le dice a Simón:
Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Esto debía ser parte de una amabilidad y de esencia básica, porque esa era la costumbre en Oriente. No había agua para lavar sus pies polvorientos, pero esta mujer pecadora no fue solo cortés, sino que fue más allá de eso. Los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Simón no había dado ningún beso de saludo, pero esta mujer no había dejado de besar los pies de Jesús. Simón no le había proporcionado aceite calmante, pero esta mujer había tomado un ungüento caro y le había ungido los pies. Ella que tanto necesitaba, dio tanto. El que pensó que necesitaba poco, dio muy poco a cambio. Ahora, lo que estamos leyendo aquí en estos 3 versos no es algo que le surgió a esta mujer realizar, le vino a la mente, voy a hacer esto. No, era la práctica en el Oriente. Recordemos el comentario del señor Barclay. Dice, cuando entraba un invitado en una casa así, era corriente que se hicieran 3 cosas. El anfitrión le ponía la mano en el hombro al huésped y le daba un beso de paz. Esa era una señal de respeto que jamás se omitía en el caso de un rabino distinguido. Los caminos eran de tierra, polvorientos, y el calzado no era más que suelas sujetas al pie con correas. Y por eso se le echaba agua en los pies al huésped para limpiárselos y refrescárselos. O bien se quemaba un poquito de incienso o se le echaba un poco de esencia de rosas al invitado en la cabeza. Eran cosas que exigían los buenos modales, pero que no se cumplieron en este caso. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos cuando somos maltratados, pasados por alto o ignorados. Necesitamos recordar que Jesús también fue tratado de esa manera. Aprendo que algunas veces aquellos que lo tratan de la peor manera son los que afirman ser justos. Realmente son fariseos. Aprendo que cuando alguien no muestra la cortesía habitual, el verdadero problema es la falta de amor. Otra lección que aprendemos de esta historia es el pecado respetable. Tanto el fariseo como la mujer eran pecadores. Ella había pecado abiertamente, fue condenada por el público. Una vez más, algunos creen que era una prostituta. Pero el fariseo era respetable. No era condenado por todos. No era un marginado. Sus pecados, que abarcaban el trato desconsiderado de Jesús, el considerarse mejor que los demás, ser puritano y el rechazo de Jesús, no eran considerados tan malos como otros pecados. Este hombre no estaba enterado de cuán abominable era su conducta. Hoy día hay una cantidad de pecadores respetables. Hay personas de buena moral que están equivocados religiosamente. Algunos cristianos tienen una actitud de soy más santo que usted. Hay algunos que se oponen a alguna parte del plan de Dios. Hay un número de cristianos débiles que nunca crecen, no maduran. Siempre habrán aquellos que siembran discordia y contienda. Algunos cristianos tienen una fe inactiva. Todo lo que acabo de mencionar, los que acabo de mencionar, son pecadores.
pero no siempre son observados como pecadores. De esta manera los llamamos pecadores respetables. Otra lección que esta historia nos enseña es: el peor de los pecadores puede ser perdonado. La mujer del pasaje de Lucas 7 tenía muchos pecados, pero fue perdonada. Dice el versículo 47 en adelante: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Dios la perdonó. Y Dios perdonará a otros que tengan muchos pecados. Dios está deseando perdonar aún al peor de los pecadores, como ocurrió con Saulo de Tarso. Pablo lo dice en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Como leíamos en la primera parte del estudio, la gran invitación del Señor es la invitación a aquellos que están cargados de pecados que vengan a Él. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y la última lección que aprendemos de esta historia: la valentía de aquellos que aman a Dios. Se requirió de valor para que esta mujer declarara su fe y amor en la casa de Simón. Simón y los fariseos odiaban a esta mujer. Ella pudo haber sido menospreciada, quizás aún pudo haber sido expulsada cuando entró en la casa de Simón. Sin embargo, fue tan valiente que hizo los honores de la casa. Lo que debía haber hecho Simón, que no lo hizo, ella lo hizo. Aquellos que aman a Dios desarrollan valentía, arrojo, echan fuera el temor, se visten de determinación y no serán avergonzados. Gustosamente dejarán que otros sepan que ellos aman al Señor. Volviendo a lo que decía el verso 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Requirió de valor, de arrojo, lo que hizo esta mujer. Los que aman a Dios muestran su amor en su valentía y arrojo para hacer lo que deben hacer en el nombre del Señor. Bueno, hermanos, con esto culminamos nuestra lección del día de hoy.